Los 10 grupos étnicos en el estado de Guanajuato. 1. Chichimecas Jonás. Encabezando la lista se encuentra esta etnia, con aproximadamente 1433 personas en Guanajuato. Esto representa más del 14% de las lenguas indígenas que se hablan en la región. La etnia de los jonases reside entre Guanajuato y San Luis Potosí. De acuerdo a un censo realizado en el año 2000, son 2.641 personas en total. Los jonases siempre han estado al oeste de Guanajuato, y se fueron moviendo hacia el este con el paso del tiempo. Al encontrarse en desventaja a la llegada de los españoles, buscaron refugio en la Sierra Gorda, ubicada al noreste de la región. 2. Náhuatl. Se cuenta con un aproximado de 770 personas de esta etnia en Guanajuato. Esto implicaría más del 7% de las lenguas indígenas habladas en toda la región. El nombre significa sonido claro u orden. Esta cultura es conocida a nivel mundial gracias a los aztecas, quienes en los siglos XV y XVI constituyeron la civilización dominante en Mesoamérica. Además de en Guanajuato, esta cultura está establecida en varios municipios mexicanos, como Jichú, Villagrán, Santiago Marabatío y San Miguel de Allende. 3. Otomí. Con más de 740 personas en Guanajuato, representan el 7,16% de lenguas en toda la región. Esta se podría decir que es la cultura con más tiempo en la región. El nombre significa quien camina con flechas o flechador de pájaros en náhuatl. En el año 5000 hace los otomíes ya estaban establecidos en territorio mesoamericano. Durante la época de la colonización española, se aliaron con los españoles, adquiriendo su orden político, entre otras cosas. Hasta ahora se sabe que se destacaban en el arte de tejer. 4. Mazahua. Con al menos 650 personas, esta cultura constituye más del 6% de las lenguas indígenas de Guanajuato. Un dato curioso, los Mazahua tienen una red social de comercios desde el Estado de México hasta Estados Unidos. A pesar de la cercanía a México, aún existen personas que desconocen esta cultura. Son buenos haciendo ropa tejida, en especial para mujeres, con elementos distintivos de los Mazahua. Siempre estuvieron establecidos al noreste de México. Sin embargo, actualmente están ubicados en todo el país. Su presencia más fuerte es en los municipios de San Felipe del Progreso y San José del Rincón, del Estado de México. 5. Purépecha. En Guanajuato hay más de 300 personas con esta cultura e idioma. Esta cifra representaría un 3,36% de las lenguas indígenas en la región. Según los registros, esta cultura nació en 1200 después de Cristo en Mesoamérica. Se dice que su esplendor y auge terminó en 1600 después de Cristo, pero actualmente aún hay personas que conservan y preservan esta cultura en México. 6. Mixe. Con poco más de 200 personas en Guanajuato, representa el 2,04% de las lenguas indígenas habladas en la región. En la época colonial, aproximadamente en el siglo XVI, los españoles cristianizaron a los Mixe. En 1938 se estableció un municipio con el nombre Mixe, y este estaba a cargo de aspectos judiciales en el municipio Zacatepec. 7. Mixtecos. Actualmente en Guanajuato se pueden conseguir al menos 175 personas con esta cultura. En lenguas indígenas, representa un poco más del 1%. La cultura mixteca estaba ubicada en el sureste de México. Actualmente se puede conseguir mucho de su cultura en los códices prehispánicos que se atesoran desde hace mucho tiempo. En dichos códices se puede conseguir material genealógico e histórico sobre los mixteco. 8. Zapoteca. 168 personas fueron las registradas por el censo del año 2000. Algunos de estos grupos tienen taquerías en Celaya, Irapuato y Salamanca, entre otros municipios. También parece que algunos se establecieron en negocios en redes. Este fue uno de los pueblos que ya estaba antes de la llegada de Cristóbal Colón. Esto implica que pertenece a las culturas precolombinas.
Es considerada una civilización mesoamericana avanzada. 9. Maya. Con aproximadamente 109 personas, los mayas se posicionan con un 1,05% de las lenguas indígenas habladas en la región. Son muy pocos los que aún conservan esta cultura con idioma y costumbres intactas. Los mayas nacieron en territorios al sur de México y en otras zonas de América Central. Cuentan con una rica historia de 3000 años y se consideran una cultura mesoamericana precolombina. En lo que más se destacaron los mayas fue en la construcción de pirámides dentro de sus centros religiosos. También fueron reconocidos, en la arquitectura general, por construir ciudades. 10. Totonaca. El número de personas en Guanajuato con esta cultura es de 76. No suman ni el 1% de las lenguas indígenas de la región. Esta cultura fue reconocida por su gran cantidad de cultivo de la tierra. En el pasado, los totonacas le dieron muchos problemas a los aztecas. Fueron grandes aliados de los españoles y, junto a otras culturas, lograron hacer que la conquista española al imperio azteca fuera más fácil. A la llegada de los españoles, cayeron muchos totonacas por las enfermedades que trajeron consigo los conquistadores. No olvides like y compartir.